Los 6, cuyo desglose fue solicitado por el orden docente. Consejero Pasarín. Sí, en principio queríamos solicitar a la mesa que diera lectura a la declaración para que se tome conocimiento y también quede en actas y que quede en la transmisión. Estamos en eso. Está bien. Bien, la declaración expresa: sin democracia no hay universidad. Declaración del Consejo Federal de Adultos. La ley 19.043 de creación de la UTEC estableció su carácter autónomo y un sistema de cogobierno que debía instalarse en 2016 una vez generadas las capacidades internas para ello. Para los primeros años se estableció un consejo provisorio que debía poner en marcha la institución y organizar las elecciones en los tiempos establecidos por la ley. Sin embargo, desde entonces y hasta el presente, el Consejo Provisorio se ha ido perpetuando a fuerza de voluntad propia y resoluciones de excepción aprobadas en distintos momentos por todos los partidos presentes en el Parlamento. En 2016 se postergaron las elecciones hasta 2018, en 2018 hasta 2020 y en 2020 la ley de urgente consideración volvió a postergarlas hasta diciembre de 2022. Así llegamos a esta alarmante situación actual en que el gobierno busca suprimir sin participación ni consulta lo que debió implementarse en 2016 y nunca se realizó. Nada menos que el sistema de cogobierno y con ello la autonomía fáctica de la institución. ¿A razón de qué? Desde sus orígenes en el siglo XI, las universidades se conformaron como instituciones autónomas. Algunas de ellas nacieron como comunidades de estudiantes y profesores. La lógica científica y creativa, los principios pedagógicos de la formación universitaria en tanto formación académica y ciudadana, el sentido social y el papel crítico de las universidades modernas y la libertad de cátedra de la profesión académica son, todos ellos, elementos constitutivos de una institución universitaria que requieren para su existencia de un marco institucional autónomo y democrático. Principios consolidados en las principales universidades públicas del continente y de nuestro país, que han permitido construcciones universitarias de largo plazo preservadas de vaivenes y turbulencias electorales y han protegido el ejercicio del pensamiento crítico en el abordaje de los temas de interés general, aportando a su comprensión pública. Con la supresión del cogobierno de la UTEC, el gobierno retrocede más de un siglo de tradiciones universitarias nacionales. ¿A razón de qué? Entre los motivos que esgrime el gobierno para suprimir el cogobierno de la UTEC está la búsqueda de una mayor eficiencia. La acusación a la democracia universitaria de ser ineficiente es toda una definición ideológica que subordina los principios democráticos y de organización académica a objetivos de eficiencia que se supone se alcanzarán mejor si se gestiona una universidad como si fuera una empresa, con directores que cambian cada 5 años según el gobierno de turno. Este argumento es 2 veces objetable. Antes que nada, en términos ideológicos, el cogobierno y la autonomía son esenciales en relación a la naturaleza de una institución universitaria con cometidos científicos, culturales, educacionales y sociales que van más allá de un instituto politécnico terciario subordinado a directrices políticas cambiantes. Pero también es objetable en términos empíricos, ya que el gobierno de la UTEC nunca se implementó, la acusación de ineficiente solo puede aludir a la UDELA.
Es bueno entonces hacer la comparación. ¿Qué institución educativa no cogobernada se ha gestionado mejor, se ha transformado a sí misma y se ha desarrollado más que la UDELAR desde 1958 al presente? La democracia universitaria ocupa más tiempo en tomar decisiones, pero esas decisiones son mejores y tienen apoyo para mantenerse en el tiempo cuando surgen del análisis profundo y el intercambio colectivo. ¿Qué es entonces lo que molesta de la democracia universitaria? ¿A qué se le teme? Alertamos a la sociedad sobre la importancia de lo que está en juego. Expresamos nuestro apoyo a la comunidad de trabajadores, estudiantes y egresados de la UTEC que se están movilizando en defensa de sus derechos, del cumplimiento de la ley 19.043 y del carácter universitario de su casa de estudio. La causa de la democracia universitaria es una causa común. Sin autonomía y sin democracia no hay universidad. Consejo Federal de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, 5 de septiembre de 2022. Consejero Pasarini. Sí, gracias Daniel. En realidad, esta declaración obedece a la profunda preocupación que tiene nuestro gremio respecto al planteo que se está haciendo actualmente sobre la posible no puesta en práctica del cogobierno de la UTEC. Entendemos que la autonomía y la democracia son inherentes a la universidad pública, además son propias de la rica tradición de nuestra universidad y con la cual hemos demostrado la capacidad de dar respuesta a muchos problemas sociales, científicos, tecnológicos y realmente somos parte de la identidad nacional de este país con nuestra forma de definir y tomar nuestras decisiones, pero también de llevar adelante nuestras acciones. Nos preocupa que además sea tomada como ejemplo a veces la UDELAR para hacer esta propuesta de transformaciones donde creemos que acarreamos, o se acarrean algunos prejuicios totalmente infundados, ya que tenemos muestras muy claras de que la forma que tenemos para llevar adelante nuestras decisiones obedecen a un colectivo, pero finalmente terminan siendo tratadas en este ámbito de la forma democrática y más representativa y también con la forma más, de una forma de discusión que creemos adecuada. Por otra parte, el no contar con el cogobierno también implica no contar con autonomía y con el tiempo corremos el riesgo de tener una institución o una diversidad de instituciones públicas con diferentes formas de toma de decisiones que nos preocupan cuando defendemos la forma en la que llevamos adelante nuestro trabajo. Y por eso alertamos sobre que nos preocupa la forma en que la UTEC puede llegar a ser gobernada y que después no dé respuesta realmente o no conforme una verdadera institución universitaria como la que entendemos que tienen que existir en nuestro país. De ahí es que hacemos llegar esta declaración al CDC, también la hemos hecho pública y obviamente acompañamos a las compañeras y compañeros estudiantes y docentes de la UTEC que han reclamado desde la creación misma de esta institución por la existencia de un cogobierno genuino y bueno, en el cual creemos que debe sustentarse esta nueva institución que se ha creado y también entendemos que es la forma para otras posibles instituciones que se creen de educación superior público en nuestro país. Muchas gracias. Consejero Iván López. Hola. Sí, yo quería informar que en la pasada sesión del Consejo de Facultad de Ingeniería se trató este tema, también preocupados como el gremio docente por el proyecto que ha circulado, que cercena drásticamente lo que establecía originalmente la ley de creación de UTEC y que se ha venido postergando. Nos preocupó profundamente porque el tema del cogobierno está en la esencia de la universidad, es un ejercicio genuino de la democracia y entonces realmente todos nos sentimos profundamente preocupados por el tema y la resolución todavía no llegó formalmente, pero incluía la sugerencia para que este cuerpo
tratara específicamente el tema y eventualmente se pronunciara sobre el mismo. Entonces, reafirmamos nuestra preocupación, el respeto que se merece una institución de jerarquía universitaria, la esencia de la autonomía que debería respetarse y plasmarse en la efectiva ejecución del cogobierno. Gracias. No habiendo nadie más anotado, pondría... Sí, consejero Castro. Sí, la que dice es tomar conocimiento. Consejero Castro. Simplemente, aprovechando la oportunidad, hacer un par de reflexiones, quizás retomando algunas cosas que ya hemos discutido, en este órgano, lateralmente en distintas situaciones. Quizás hay que ir para atrás y decir algunas verdades que capaz que molesta. Y para eso están las universidades, entre otras cosas. Y por eso a veces algunas universidades o alguna forma de gobierno molesta. Esta institución ha apoyado a la UTEC en su desarrollo. Ha apoyado cuando se creó, la ha apoyado formalmente, ha buscado acuerdos y la ha apoyado en los hechos. Buena parte de los cuadros docentes calificados de la UTEC no solo fueron formados por esta institución, son docentes de esta institución. Entonces, esta institución no tiene ningún tipo de animadversión hacia la UTEC como idea o como propuesta, por lo menos como la propuesta original. Recuerdo, pero recuerdo varias veces a la decana Simón insistiendo en que una universidad tecnológica era necesaria, era un complemento, era un socio necesario en el desarrollo universitario del Uruguay. El problema es que una cosa son las declaraciones de una institución o las expresiones de deseo y otras son los, a veces, duros hechos. La UTEC ha tenido muchísimas expresiones y declaraciones. Yo recuerdo las menciones a los grupos de investigación de alta calificación que iba a haber. La centralización en algunos pocos institutos de alta calidad en algunos lugares y no galpones diseminados por todo el país. Los grupos académicos, 10 años después, bien gracias. Las consolidaciones, bien gracias. La eficiencia, bien gracias. No voy a repetir algo que dije una vez en una entrevista que me dijeron, es muy fácil gestionar bien, entre comillas, cuando uno tiene el personal docente con contratos temporarios, mecanismos de selección del personal docente dudosos, con mucha importancia de entrevistas con parámetros no demasiado claros, cuando uno no tiene personal TAS, sino que tiene contratos tercerizados, cuando uno tiene cursos con cupos, y entonces siempre puede decir y llegar a la rendición de cuenta diciendo cumplimos el 100% de nuestros cupos, cuando todos sabemos que cualquier carrera en el interior es inundada de estudiantes, y esta universidad lo sabe bien por una carencia histórica en el desarrollo universitario en el interior. Digo, hemos tenido muchos fuegos de colores, fuegos de artificio, y no tanta sustancia. Entonces, el incumplimiento de las promesas, que termina con el incumplimiento mayor, 10 años de vamos a, y mientras tanto le vamos siguiendo, y hacemos algo que demuestra que académicamente no son muy sólidos porque hacen un contraste con un solo tratamiento, ¿tá? Porque básicamente el único tratamiento es un directorio puesto a dedo y se dice, miren qué bien que funcionamos, esto es mejor que otra cosa, ¿y dónde está la otra alternativa? Entonces perdió el examen de estadística, para empezar. Esa es la propuesta tecnológica y es irritante. Entonces este tipo de planteos son irritantes, pero también tenemos que ser claros en lo que significa. En cierta medida,
esta es la universidad que le gusta el sistema político. Porque el sistema político, la palabrita que le molesta, no es cogobierno. La palabrita que le molesta es la autonomía. Y el cogobierno es la condición necesaria para autonomía. Porque instituciones pretendidamente autónomas en este país tenemos para ser dulce. Realmente autónomas, poquitas. Una de ellas la que nosotros dirigimos. Entonces lo que nunca gustó fue la autonomía. Y el cogobierno es la garantía. Que el cogobierno es perfectible, por supuesto. Que nosotros tenemos problemas con el cogobierno, sin duda. Tenemos una ley y un cogobierno que está articulado en una situación de la universidad hace 70 años. ¿Ah? Con una cantidad de estudiantes mucho menor, con una cantidad de docentes mucho menor, sin un desarrollo interior, y tenemos la mitad, o un porcentaje de los participantes, no menor, pero un porcentaje de los participantes acá, que como decía el consejero Miranda, no pueden votar. Tenemos muchos defectos, ¿no?, en nuestro gobierno. Y que puede ser perfectible, sin duda, pero no por estas medidas. O sea, la forma de perfeccionar el cogobierno es eliminarlo, me parece que no es un buen camino. El mejor mecanismo de preservar la autonomía es que no haya cogobierno, me genera dudas, muchas. Entonces, si queremos tener una universidad tecnológica y no un instituto, cogobierno como garantía de la autonomía es importante. Y la autonomía se prueba no en las maduras, se prueba en las verdes, se prueba cuando hay discrepancias. Una institución que siempre está de acuerdo, siempre, no importa con quién, con el poder de turno, no me suena muy autónomo. Entonces creo que lo que pasó, todo este proceso, en cierta medida es una, ¿cómo diría?, un shock de honestidad. Si ustedes recuerdan la votación de la UTEC, yo bromeaba de que tuvo unanimidad y los 99 diputados o los 100 no sé cuántos de la Asamblea General votaron todos una universidad distinta. Si ustedes leen las fundamentaciones, todos votaron una cosa distinta, que tenía una sola cosa en común, no era la UDELAR. Pero no era la UDELAR por un lado, por el otro, por el de costado, por el de arriba, no era la UDELAR. Entonces por eso lo vamos a votar. Lo que tenía de genial el proyecto de ley es que no decía nada, entonces permitía que cualquiera lo votara interpretando, era un gran vacío donde lo lleno como me gusta. Y bueno, creo que esta es la consecuencia de eso, porque el poder político, no el de este gobierno, no el del anterior, la continuidad, no le gustan las universidades autónomas. Los problemas que se generan con otras posibilidades de universidades, otras propuestas, más allá de los contenidos, más allá de las discusiones que esta institución tuvo sobre las propuestas de la Universidad de la Enseñanza, de la Educación, en el fondo terminaban sobre esto. Entonces, creo que esto era lo lamentablemente previsible. Y lo que me preocupa personalmente como ciudadano, más allá de decano o consejero del CDC, es que se pierde la oportunidad de hacer algo realmente interesante y útil complementario. Lamentablemente creo que se pierde la oportunidad. Y lo que vamos a tener es un instituto más dirigido políticamente. Es una lástima y la universidad va a tener la U. Gracias. Consejero Gregory Randall. Sí, bueno, yo expresé una cantidad de cosas que pensaba sobre esto directamente en la prensa. Yo quería señalar acá un par de cosas que me parecen particularmente importantes, además de lo que por supuesto dijo el federal de ADUR y que respaldo totalmente, ¿no? Lo primero es que yo sinceramente me pregunto si esto es totalmente constitucional. Yo no sé, realmente no lo sé, pero cuando en la Constitución hablaba de que la Universidad República va a estar gobernada por sus órdenes, docentes, estudiantes y egresados, entiendo yo que en aquel momento era la única institución universitaria del país y que me parece que una lectura posible es que se estaban refiriendo a la educación universitaria en el Uruguay, no a la Universidad de la República. La verdad que me parece que esto puede ser una cuestión de leguleya y puede estar totalmente equivocado, pero me parece que es algo que se debería pensar o consultar. Supongo que si la Universidad República cambiara de nombre, seguiría rigiendo lo mismo que pasaba en o sea, la ley, la Constitución no seguiría rigiendo igual aunque cambiáramos de nombre. O si se dividiera en dos.
no creo que tuviéramos la libertad, sin cambiar la Constitución, para cambiar la forma de gobierno de la institución, simplemente porque no nos llamamos más Universidad República o porque se dividió en 2 o se dividió en 3. Desde ese punto de vista, siguiendo un poco el análisis, a mí me llama la atención que acá no estemos entrando en un peligro de inconstitucionalidad. El segundo tema que quería decir es que me parece que el fundamento que tiene la ley es bastante claro cuando dice al país le viene bien probar otras formas de gobernanza de la educación superior. Creo que acá no estamos en presencia solamente de una modificación de la UTEC, sino que estamos en presencia de un intento más general que incluye, a mediano y a largo plazo, modificaciones en la gobernanza de la Universidad de la República. Esa es mi impresión. Creo que la manera en que está dicho ahí se refiere a la UTEC, se refiere sin duda a la Universidad de la Educación o a lo que venga en ese plano, como se llame, y en general a los sistemas de gobernanza de las instituciones de educación superior del Uruguay. Creo que es un paso muy, muy importante que está dando el país, que creo que hay que resistir y que creo que es muy, muy importante que nos movilicemos para evitar que suceda. El tercer punto que quiero decir es que me preocupa mucho desde el punto de vista práctico, ¿no? Más allá yo valoro muchas cosas que hace el UTEC, no voy a entrar en una cuestión de criticar lo que hace, me parece que la UTEC cumple un rol, hace ciertas cosas que nosotros no hemos hecho y está muy bien que exista y que se fortalezca, y como bien dijo el consejero Castro, la Universidad de la República desde el primer momento, a pesar de sus críticas sobre ciertas cosas, siempre estuvimos a la orden y siempre hemos dado una mano, al punto que miembros de su Consejo Directivo Central Provisorio básicamente estaban pagados por nosotros, por lo menos mantuvieron su dedicación total durante un buen tiempo. Sí, que nosotros como institución hemos puesto todo para que en el país exista la UTEC. Pero si ahora vamos a una situación en la cual, como dice la propuesta de ley, la integralidad del CDC es nombrado por el poder político, por el presidente de la República en el Consejo de Ministros a propuesta de convenio del Senado, digamos, pienso que el país puede llegar a tener la muy triste experiencia de encontrarse con autoridades de una universidad pública del país que son personas que están ahí, por ejemplo, como premio consuelo porque le fue mal en su carrera política. Y esto que estoy diciendo no es fantasía. Este país construyó con grandes dificultades, y está orgulloso de eso, al CUDIM. Y hace no tantos meses discutimos acá el hecho de que el nuevo director del CUDIM, digamos, perdió las elecciones para intendente en su departamento y entonces es director del CUDIM. Es muy grave en el CUDIM, y sería, creo, muchísimo más grave que el país se viera enfrentado a que las autoridades de una institución universitaria sean nombradas por su afinidad política y de repente como premio consuelo. Digo, podemos llegar a ese nivel. Y entonces, cuando nos demos cuenta, probablemente incluso las buenas cosas que ha hecho la UTEC ahora empiecen algunas a andar mal. Quiero decir que también en la ANEP, donde hay, digamos, conducción política partidaria de las direcciones de la ANEP, hemos tenido grandes dificultades como país para establecer políticas de largo plazo que determinen desarrollos serios. Hemos visto cambios ya ni siquiera asociados a los ciclos electorales, sino hasta a mitad del ciclo electoral. Pero recuerdo que en el periodo pasado fue cambiado el Consejo Directivo Central por el poder político cuando llevaba 2 años en el gobierno de la ANEP.
Quiere decir que hay experiencias reales del efecto, yo diría, nefasto que este tipo de modalidad de gobernanza puede llevar para una institución que requiere mirada de largo plazo, que requiere otro tipo de ciclos, que requiere la virtud de la discusión democrática y colectiva para encontrar camino. Nosotros como Universidad de la República no somos ni perfectos, lejos de eso, pero por lo menos colectivamente tratamos de equivocarnos menos en una tarea extremadamente difícil. Espero que nadie piense que la solución para los defectos de la democracia sea el autoritarismo, que en el fondo es uno de los mensajes que está acá señalándose. Es más eficiente el autoritarismo, es más eficiente también eventualmente la dictadura. Esa no es razón para eliminar la democracia. Muchas gracias. Gracias, consejero Dos Santos. Sí, desde el orden de egresados manifestamos también nuestra preocupación frente al proyecto que se plantea para modificar el gobierno de la UTEC. En particular, a mí me preocupa una cuestión que incluso creo que lo planteó, que está en la declaración, que es este intento de asociar cogobierno con ineficiencia. Y efectivamente, como lo dice en la declaración, yo creo que no hay mayor verdad que la realidad como para mostrar que esta institución, pese a su modelo de gobierno, y el pese lo pongo entre comillas, sin ir más lejos, en un tiempo tan difícil como fue la pandemia y toda la incertidumbre que trajo, supo tomar decisiones, me parece, eficientes y en tiempo y forma para poder readaptar sus actividades a la nueva realidad que nos tocó enfrentar. Y creo que más allá de, también sin grandilocuencias, creo que vamos a estar todos y todas de acuerdo que la institución supo estar a la altura de lo que este tiempo le requirió. Y otro ejemplo que me parece que da cuenta de que a esta institución no solo le preocupa, sino que le ocupa el tema de la gestión, es que hará cuestión de 2 meses, estuvo en esta sesión el prorector de extensión haciendo un balance de lo que fueron 40 meses de gestión y cómo la gestión en sí forma parte de una cuestión que no le es ajena a la institución y de que está permanentemente trabajando en pos de mejorar. Y yo creo que lejos de... No es la primera vez que desde, por lo menos desde actores del gobierno, se intenta poner a la universidad o se intenta confrontar o poner en esa situación de ineficiencia a la universidad. Quizás eso, efectivamente, hoy el consejero Castro hablaba de que quizás algunas opiniones disonantes molestan, lo que a veces también puede explicar ciertas asignaciones o cierta priorización que se le da a la universidad, por no decir nula, al momento de plantear proyectos de rendición de cuentas. Creo que, no sé si era la intención del orden docente, pero yo creo que por lo menos como Consejo Directivo Central deberíamos manifestarnos la preocupación respecto a la propuesta de cambio del modelo de gobierno de la Universidad Tecnológica. Sobre todo me parece que hacer énfasis en que el modelo de gobierno que tiene la universidad no es un sinónimo de ineficiencia, sino absolutamente todo lo contrario. Gracias. Consejero Jorge Xavier. Ahora sí. Me voy a sumar a la propuesta del consejero Santos en representación del orden de egresados. O personal, no entendí bien, pero bueno, en definitiva me sumo a sus comentarios porque entiendo que el Consejo Directivo Central debe hacer suya esta declaración, acompañarla en todos sus términos, porque también nos afecta, como bien decía Randall,
de alguna manera también se está hablando de la forma de gobierno de la Universidad de la República. Esta declaración incorpora una frase que la marqué: la acusación a la democracia universitaria de ser ineficiente es toda una definición ideológica que subordina los principios democráticos y de organización académica a objetivos de eficiencia, que se supone se alcanzarán mejor si se gestiona a una universidad como si fuera una empresa. Y como bien decía Dos Santos, está puesto además en el texto aprobado por el Consejo Federal de ADUR, quizás la mejor demostración de la enorme capacidad de gestión la muestra la Universidad de la República. La capacidad de respuesta que pudo dar en un contexto absolutamente complejo, inesperado, con decisiones que fuimos tomando de una manera muy acelerada, es la mejor demostración de la enorme capacidad de respuesta y de propuesta que la universidad ha construido en beneficio del país en su conjunto. Creo que todos compartimos, la ciudadanía en general comparte, gran parte del espectro político comparte la necesidad de más universidad al servicio del país. Y esto lo digo con satisfacción. Creo que de alguna manera todo el proceso de discusión desde el punto de vista presupuestario en el cual estamos inmersos en este momento y los debates que se han dado con diferentes sectores políticos, incluso del partido de gobierno, demuestran el enorme peso que la Universidad de la República tiene en términos de la opinión pública. De lo contrario, no hubiéramos podido enfrentar hasta el momento con relativo éxito relativo, pero éxito al fin, los intentos de quitarle recursos a la universidad. También quiero hacer alguna referencia en la misma línea que señalaba Dos Santos, esto de identificar el cogobierno con ineficiencia y por lo tanto de alguna manera también la empresa con eficiencia. Y para ello me voy a permitir leer un texto muy breve que usé en ocasión del reconocimiento que hicimos junto a la Facultad de Ingeniería y Facultad de Arquitectura al ingeniero Eladio Dieste, por motivo de la designación con su nombre de la sala del aulario José Luis Macera. ¿Por qué? Porque Dieste trabajó en grandes empresas y encontré un juicio muy contundente que nos enseñaba Eladio Dieste. Conozco, por haber trabajado en ellas, lo que hay detrás de muchas de esas organizaciones. Sé de su escandalosa ineficacia y torpeza, de su bajísimo nivel técnico, del impensable dispendio de trabajo humano, del trabajo triste, rutinario y aburrido que supone lo que hacen. No me engañan. Su fuerza está en la acumulación de capital que la sostiene, no en su eficacia actual. El ingenuo sudamericano, que todos hemos sido, cree que detrás de ese poder hay siempre real eficacia. No, lo que hay es historia. Seguramente hubo eficacia, como hubo robo, crimen, explotación desvergonzada y otras cosas igualmente inicuas y siniestras. Son palabras del ingeniero Eladio Dieste. Gracias. Gracias. Consejero Marcelo Danza. Gracias. Siendo muy breve, pero intentando aportar alguna reflexión en torno a lo que se está planteando y la preocupación que creo que todos sentimos cuando supimos de la idea que había respecto a la UTEC. Un primer punto tiene que ver con la lógica de la construcción de una república, que entre otras cosas se basa en la división de poderes. Y sin lugar a dudas el conocimiento, la investigación, es un poder necesario dentro de cualquier sociedad democrática contemporánea y que pretenda además lograr el desarrollo científico como pretende este país. Dentro de eso, pensar en la autonomía va mucho más allá de una lógica estrictamente organizativa universitaria. Va a la construcción de una república y al entendimiento del conocimiento como un poder más. Dentro de ello,
parece relevante, inclusive como control social y como control de un poder sobre el otro, que se mantengan esos parámetros de independencia, de autonomía, de capacidad crítica y de construcción colectiva. Eso está en la base de la construcción de la autonomía universitaria. Ese es un primer punto que parece relevante, porque hace a la construcción de una república. Un segundo punto que se está vinculando de alguna manera es la lógica organizativa de esa autonomía. Puede haber muchas, yo creo que también en ese sentido la universidad, lo sabemos y lo ha hecho y lo está construyendo, se debe esta universidad también una autocrítica, que construye muchas veces en este órgano, construyen los servicios internamente, sabemos de la necesidad de superarnos, efectivamente el Rectorado de Gestión hace un par de sesiones contó parte de estas iniciativas y trabajos que tenemos que hacer y continuar llevando adelante. Ese es un tema, y está claro, creo que de ninguna manera estas intervenciones o lo que está ocurriendo hoy en el Consejo Directivo Central debe ser visto como una especie de autocomplacencia que no nos haría tampoco nada bien. Otro tema muy diferente es pensar cuáles pueden ser los caminos de superación que necesariamente debemos estarnos planteando y confundir, ahí sí, ir a un camino corto, de pensar simplemente en eliminar las instancias de debate y de necesaria contradicción. Pensar una lógica de construcción contemporánea de la política, y creo que de alguna manera la construcción del conocimiento está en la base de la construcción política, en un sentido amplio y no obviamente de política partidaria, está vinculado a lo que algunos pensadores contemporáneos hablan, por ejemplo, de lo impolítico, de esas cosas que no son apolíticas para nada, porque tienen un compromiso profundo, pero tampoco responden a los parámetros justamente que parece estar manifiesto en esta idea de intentar eliminar la contradicción. Lo impolítico como construcción es justamente construir a partir de esas contradicciones, incorporarla al sistema político, o sea, la política como una herramienta que intenta eliminar la contradicción y buscar consensos. En la construcción impolítica justamente tiene en la energía de la contradicción, de la discrepancia, los diferentes puntos de vista, su capacidad de propuesta. Claro que hay que canalizarlo de un modo eficiente, claro que nos debemos mucho. Claro también, y es verdad lo que se ha dicho, que en situaciones críticas, y cuando hablo de situaciones críticas son situaciones extremas como cualquiera de los que estamos aquí, podemos haber pasado también a lo largo de la vida, etcétera, es que afloran efectivamente esas fortalezas o debilidades. Nosotros hemos visto, todos, el país entero ha visto a la Universidad de la República en una de las situaciones más críticas que se vivió en el último siglo, por lo menos, teniendo una capacidad de respuesta y de eficiencia que por lo menos no tiene nada que conceder a ninguna otra institución, ni pública ni privada, de este país. En ese sentido, quiero que no le quepa el sayo a este Consejo Directivo Central y a esta institución cuando alguien habla de situaciones de ineficiencia. Claro que tenemos mucho para construir internamente y debemos seguir avanzando en eso. Pero sin duda que el camino no puede ser por lo que significaría como acto desde el punto de vista de la construcción democrática y republicana, el intentar eliminar la contradicción, eliminar los diferentes puntos de vista y sobre todo eliminarlo alineándolos con el poder político de turno, que por cierto, en este país se respeta, oscila, se alterna, justamente también en ese sentido ha dado demostraciones de solidez también democrática y de madurez como para tener instituciones como la Universidad de la República con autonomía del gobierno de turno, del poder de turno, o quien maneje el poder del gobierno en ese momento de turno, construyendo un elemento absolutamente imprescindible en la separación de poderes en la construcción de la República, que es el conocimiento como uno de sus principales factores justamente. Gracias. Gracias. Consejero Fernando Miranda. Gracias. Sí, voy a ser muy breve. No voy a introducirme en casos concretos como el que promueve esta declaración, que es el de la UTEC. Varios consejeros y consejeras se expresaron al respecto. Si no, me gustaría decir alguna cuestión más general, digamos. Sobre todo cuando se está contraponiendo engañosamente, a mi juicio, el cogobierno a la eficiencia, la autonomía, a la flexibilidad y la participación a la rapidez, asumiendo que
eficiencia, flexibilidad y rapidez son valores de una institución de educación superior para dar respuesta a ciertas necesidades de la sociedad, etc. Yo creo que no, que la autonomía, la participación, el cogobierno que ha construido durante muchas décadas la Universidad de la República y que es la esencia de esta universidad, es además una forma de gobernanza universitaria deseable para este país, para las universidades de este país. Y ahora estamos hablando de la UTEC, pero me salgo de la anécdota de la UTEC, porque mañana vendrá, eventualmente y de nuevo, la Universidad de la Educación, que ya se empieza a nombrar nuevamente en el Parlamento. Entonces yo creo que esto amerita un diálogo nacional. Este es un problema nacional, de diálogo con el sistema político y de diálogo con los actores sociales, donde se entienda que hay una forma deseable de gobernanza universitaria que no es la del audelar exclusivamente, sino la de las tradiciones construidas en este país para las universidades públicas. Y que los valores de la eficiencia, la rapidez o la flexibilidad no son contrapuestos, como ya se ha demostrado con ejemplos, algunos de los cuales se han dicho hoy, al cogobierno, a la participación y a la autonomía, sino que son justamente vinculados y estrechamente relacionados. De manera que a mí me gustaría que esto, más allá de que el Consejo Directivo Central pudiera tomar una resolución hoy, que comparto que pueda hacerse, sea tema de contribución de esta universidad a la discusión política sobre la gobernanza de las universidades públicas en este país, fuera de la anécdota de la UTEC, de la Universidad de la Educación o de todas las otras que puedan venir. Porque me parece que la universidad se merece estar en esa conversación con el sistema político y con la sociedad uruguaya, porque no construyó toda su historia en base a supuestos no demostrados. La construyó en base a prácticas con un montón de valores que no necesitan a esta altura ser relevadas prácticamente. De manera que creo que tenemos los instrumentos a nivel de la universidad. Creo que tenemos los instrumentos a nivel, por ejemplo, de la Asociación Grupo Montevideo. Entiendo que hay una cátedra Jorge Brovetto creada en la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. Quizás sea un buen contenido para una cátedra Jorge Brovetto discutir o tomar como elemento de elaboración teórica la gobernanza de las universidades públicas. Porque a la región tampoco le haría mal discutir estos asuntos. Pero empecemos por casa y creo que nos merecemos y el país se merece que la universidad construya ese debate y fije una posición que la trasciende como ejemplo y que creo que la lanza hacia construir una manera de ser de las universidades públicas. Gracias. Gracias. No habiendo nadie más anotado, creo que quedó claro de las intervenciones que necesita algo más esta resolución que simplemente tomar conocimiento de la declaración. Y la mesa, en afán de acortar tiempos y tratar de contribuir, preparó este final que lo pongo a consideración de consejeras y consejeros, si les parece adecuado. Sería tomar conocimiento de la declaración cuyo texto luce en el distribuido. Y el agregado sería, y reivindicar el valor fundamental de la autonomía y el cogobierno en la enseñanza pública universitaria, que creo que va en fase de todo lo que se ha planteado en sala. Si estuviéramos de acuerdo, lo ponemos a votación. 18 en 18. Gracias. Te dejo el papel. El del otro lado. Pasamos ahora al punto número 7,